Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este workshop organizado por Alquimia Pay. El día de hoy estaremos hablando sobre el punto de equilibrio operativo y la importancia de los presupuestos. Y bueno, vamos a comenzar con la sesión. Empezando por qué es un presupuesto. Bueno, pues un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Entonces es un documento y tradicionalmente en las empresas se prepara a final de año previo al que va a iniciar o en los primeros meses del año donde se va a ejercitar, ¿no? Es una actividad, la actividad presupuestal o presupuestaria, ocurre en todas las entidades públicas, privadas, lucrativas y no lucrativas, en el gobierno, ¿no? En todo tipo de organizaciones, pues para lograr las actividades se tiene que ejercer un gasto y ese gasto normalmente se prepara a través de un presupuesto, ¿no? Bueno, pues como sabemos, el tema de los presupuestos ocurre en la etapa de planeación. Hemos estado hablando mucho aquí de planeación financiera y ciertamente la planeación nos lleva, una correcta planeación financiera nos puede llevar a tener mejores resultados, puesto que se establece desde el principio cómo se va a realizar ese gasto, pero además durante la etapa del ejercicio de ese gasto permite ir monitoreando qué tantas desviaciones tiene ese gasto, ¿no? Entonces, esta etapa ocurre en la etapa de planeación y si bien en la etapa de control se puede ir supervisando las desviaciones, ocurre en primera instancia en la etapa de planeación, ¿sale? Bueno, etapas de la elaboración de un presupuesto. Tenemos 5 etapas, ¿no? Tenemos, para empezar, desde el momento en el que se establecen los objetivos, y a esta etapa también se le conoce como la programación. De hecho, bueno, pues como dato histórico, antes la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía tenían un área que era la Secretaría de Programación y Presupuesto, ¿no? A nivel gobierno federal en México, y que, de hecho, en el periodo, por ejemplo, de Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo, todos fueron, antes que nada, secretarios de programación y presupuesto, ¿no? Antes de ser presidentes, era como el escalafón que tenía que pasar. Carlos Salinas de Gortari fue secretario de programación y presupuesto, también varios presidentes, ¿no? Ernesto Zedillo, y bueno, pues eso es un dato histórico, pero ese es un punto súper importante para ejercer el presupuesto, ¿no? Después tenemos que analizar los recursos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de una empresa, pues primero establecemos los objetivos y ya que tengo los objetivos definidos, me pongo a analizar con qué recursos cuento, cuáles son de corto plazo, cuáles son de largo plazo, cómo se van a ir moviendo estos recursos. Y a nivel gobierno, bueno, pues cuáles son los planes de la política nacional y con qué recursos se cuentan, cómo se van a obtener esos recursos que principalmente vienen de los impuestos, ¿no? Que se recaudan a través del erario público. Después tenemos ya pues la etapa de ejecución, que es propiamente el ejercer ese gasto, ¿no? Que es lo que decíamos, ya es propiamente el gastar el dinero, llevarlo a partidas. En muchas empresas hay una figura que se llama el contralor, y bueno, pues el contralor, él es el que va revisando, es como una figura dentro de las organizaciones que va revisando que las partidas se apeguen a lo presupuestado y no se salgan de esas métricas, ¿no? Después tenemos la parte de control, tanto a nivel público como a nivel privado podemos decir que el control es la etapa de la auditoría. Bueno, porque en el control no solo reviso las desviaciones, sino por qué, ¿no? Y en la evaluación, pues ya determino si todas las etapas anteriores estuvieron bien efectuadas, porque puede darse el caso de
de que en la etapa de ejecución hubo una desviación y se terminó gastando más de lo que estaba presupuestado, pero eso no necesariamente implica que el área hizo mal las cosas, ¿no? El área que ejerció ese gasto, sino que en el momento de la evaluación se puede dar que desde el establecimiento de objetivos, eran objetivos que eran demasiado fuera de la realidad y que en el análisis de recursos no se planteó exactamente cómo se podían obtener esos recursos. Eso nos da pues un problema que al momento de ejecutar o no se realizan las partidas o se realizan de más o se realizan de menos y no se cumplen los objetivos, ¿no? Entonces, la evaluación nos va a dar una retroalimentación completa de todo el proceso completo de la etapa de la elaboración del presupuesto. Y esto normalmente, bueno, pues ocurre en las empresas, bueno, más bien en las entidades, por no generalizar, al momento de plantear un nuevo proyecto o empezar un nuevo ejercicio, ¿sale? Muy bien. Ahora, ya conocemos las etapas de la elaboración de un presupuesto, pero ¿cuáles son los elementos de ese presupuesto? Pues un presupuesto normalmente es un archivo en Excel hoy en día y puede tener varias pestañas, ¿no? Esas pestañas, llamémosle, van a ser estas 4 pestañas principalmente, pueden tener más, ¿no? Y estos 4 elementos pueden tener subelementos, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo práctico. Pero bueno, por ejemplo, el presupuesto de ventas es aquel pues donde planteo cuánto voy a vender, cuánto voy a ganar, cuánto voy a recibir en ingresos a partir del precio que yo ponga, ¿no? Y a partir, por supuesto, de la demanda, ¿no? Todos estos pues aspectos juegan en la determinación del presupuesto de ventas. Ahorita vamos a ver algunos ya más puntuales, pero en general es eso, ¿no? El presupuesto de gastos operativos es el segundo elemento y uno de los más importantes, ¿no? El presupuesto de gastos, bueno, pues contempla todos los gastos, desde los costos fijos, los costos variables, los costos indirectos, costos directos, todo tipo de costos deben de estar incluidos en el presupuesto de gastos. Y luego el presupuesto, como tercer elemento, el presupuesto de producción. El presupuesto de producción es, ok, pienso vender esto con estos gastos, pero tengo la capacidad instalada de producir lo que estoy planteando en el presupuesto. Y por capacidad instalada, como ya lo hemos mencionado en otras sesiones, en estos webinars, el presupuesto, la capacidad instalada es la maquinaria, el equipo, el personal, el alcance que tiene la empresa para producir, ¿no? Y por supuesto que estos van ligados porque los gastos, por ejemplo, los costos fijos van en función de esa capacidad instalada, pero también los bienes producidos que se vuelven costo variable van a impactar al momento de empezar a producir. Hay un concepto también de la economía que rescatamos que se llama las economías de escala. La premisa principal de este teorema es que a medida que va incrementando la producción o los insumos de la producción, los costos van bajando. Y eso ocurre hasta cierto punto. También en uno de los webinars que vimos, hablábamos del costo de oportunidad, ¿no? Y en ese costo de oportunidad yo les decía que también ocurre una situación en la que se van aumentando los factores de la producción hasta que van reduciéndose, hablemos de los costos, como una gráfica decreciente, pero al aumentar los factores de la producción, esos decrecimientos van a llegar hasta un punto donde ya no pueden bajar más. Y les ponía el ejemplo de que 2 personas pueden construir una pared en 2 días, de modo tal que si metemos entonces 4 personas pueden hacerlo en un día. Vemos cómo se reduce en 50% el tiempo. Pero, ¿qué pasa si pongo 8 personas a construir la misma pared? ¿Bajará a mediodía? O vámonos todavía más extremos. ¿Qué pasa si metemos 16 personas y quiero que lo hagan en 3 horas? ¿Se podrá?
En algún momento esos factores de la producción, veamos cómo esos factores de la producción empiezan a estorbarse y empiezan a no tener ya rendimientos adicionales, es decir, llamémosle rendimiento en este ejemplo, a la reducción de tiempo. Esa reducción de tiempo ya no va a ocurrir. Y bueno, pues ahí ya se habrá dañado el concepto de las economías de escala. La economía de escala ocurre cuando aumento los factores de la producción, es decir, ok, tengo una línea de producción que me puede fabricar 10 refrescos y si yo aumento a 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, entonces en una hora voy a producir 40 refrescos. Pero en algún punto, a medida que yo siga aumentando esos factores de la producción, que son la maquinaria, el personal, el espacio, ya no va a ocurrir ese decrecimiento. Entonces van a empezar a aumentar los costos sorprendentemente. Y ya no va a haber economías de escala. Entonces, el presupuesto de producción, que está rodeado de muchísimos conceptos que tienen que ver con la economía, con la ciencia económica, es importante que se plantee porque eso va a dar lo que yo pueda producir, la pauta de lo que yo tengo en el presupuesto de ventas, porque no puedo vender lo que no puedo producir, ¿no? Pero tampoco voy a producir de más, porque no sé si las ventas, mi equipo de ventas está en la capacidad de colocar todo ese producto en el mercado, o peor aún, qué aspectos de competencia, qué rol juego yo en el sector, en el mercado donde yo me desarrollo, para saber que yo puedo colocar todo eso. ¿Cómo sé que mi precio es competitivo? ¿Cómo sé que el consumidor va a preferir mi producto? Es decir, todos los factores que inciden como producción, demanda, preferencias del consumidor, todo eso va a ir ligado en conjunto de los presupuestos. Y por supuesto, ¿no? El tema de la producción va a determinar el presupuesto de gastos operativos. Y por último, como cuarto elemento del presupuesto, tenemos el presupuesto de flujo de efectivo. En el presupuesto de flujo de efectivo, pues todos esos planes es cómo voy a ir obteniendo los recursos periódicamente para cumplir esos cometidos, ¿no? Ahorita vamos a ver en el ejemplo práctico cómo, de qué fuentes puede venir ese flujo, que ya lo hemos visto en la clase propiamente de flujo. Puede venir de un crédito, puede venir de inversión de los accionistas o puede venir propiamente de la actividad comercial de la empresa, que en este caso serían las ventas, ¿no? Pero muchas veces esas ventas son el mismo capital de trabajo que se va, digamos, reciclando para meterlo a gastos operativos. De modo tal que estos 4 elementos, si bien hay más, estos son los fundamentales que ustedes deben considerar en sus empresas, tanto empresas de bienes como empresas de servicios, no importando si son lucrativas o no lucrativas, ¿no? Porque al final, pues, hablemos, por ejemplo, de una empresa o de una entidad que no tiene fines lucrativos. Por ejemplo, una empresa que se dedica a realizar pruebas de COVID de forma gratuita para la gente que no puede pagarlo. Bueno, pues en el presupuesto va a ser 0, en el presupuesto de ventas, pero va a tener un gasto operativo porque va a necesitar químicos o va a necesitar médicos o probablemente enfermeras que realicen esas pruebas, ¿no? Va a tener un costo variable porque las pruebas tienen un costo. Los insumos como algodón, alcohol y demás que se utilicen en el proceso, pues van a tener un costo. Presupuesto de producción, ok, pues van a tener, como es una fundación, tiene un espacio que es un local de 20 metros cuadrados o a lo mejor 50 metros cuadrados. Bueno, pues la renta, ¿quién la va a pagar? Por supuesto que si es una fundación, el dinero tiene que venir de algún lado, ¿no? Y entonces entramos al presupuesto de flujo de efectivo. Ese flujo de efectivo, ¿de dónde va a venir? ¿No? Y hablando de empresas productivas, que sí son con fines de lucro, bueno, pues vamos a tener, pongamos el ejemplo que normalmente hemos trabajado, que es el de los teléfonos. Un productor de teléfonos, pues bueno, va a determinar que puede, empecemos por la producción, ¿no? ¿Cuánto puede producir? Bueno, pues a lo mejor puede producir 500 teléfonos, pero no creo que pueda colocar el 100% de su inventario en el mercado en el mismo mes en el que lo fabrica y, bueno, pues va a determinar su precio en función del mercado, es decir, de los otros competidores, de las preferencias del consumidor, de los competidores líder, ¿no? En cuánto está topado el competidor líder
eh, y bueno, y esos factores, ¿no? Su presupuesto de gastos, pues va a estar determinado por propiamente los insumos variables, que son los componentes del teléfono, los costos directos como costo pues del ensamblado, los costos propiamente de las piezas, y va a tener otro tipo de costos que son los costos indirectos, que ya hemos hablado de eso un poco. Los costos indirectos pues serían, por ejemplo, los gastos de publicidad, los gastos de exportación y un sinfín de costos corporativos que al final juegan en el rol de costos, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues el presupuesto de producción también va ligado con eso, y el presupuesto de flujo de efectivo es, ok, si no puedo obtener mis ingresos al 100% de las ventas que yo realizo, entonces, pues voy a tener que estar constantemente solicitando fondeo. Ese fondeo puede venir de los dueños o de los fondos de inversión que son propietarios de la empresa, o pueden venir de préstamos, de créditos bancarios o créditos diversos, simplemente hasta de los proveedores, ¿no? Cuando una persona le compra al proveedor y le da un tiempo para pagar de 90 días o de 60 días, ahí hay un crédito implícito que al final, si bien no es un crédito formal, pues es un financiamiento que se da de facto, ¿no? Muy bien, pues eso es a grandes rasgos los elementos del presupuesto. Hablamos hasta ahorita, hasta este momento, de dos, digamos, factores importantes. Primero, la etapa de la elaboración de un presupuesto. Las etapas de la elaboración del presupuesto son 5, que son el establecimiento de objetivos, el análisis de recursos, la ejecución, el control y la evaluación de todas esas etapas. Esas son etapas de la elaboración. Después vamos a los componentes, elementos de un presupuesto. Bueno, el presupuesto como tal, el presupuesto general de la empresa, llamémosle, está compuesto por 4 principales presupuestos, ¿no? El presupuesto de ventas, el presupuesto de gastos, el presupuesto de producción y el presupuesto del flujo de efectivo. En estos 4, que son el presupuesto de ventas, de gastos, presupuesto de producción y presupuesto de flujo de efectivo, también podemos ver implícitas las áreas funcionales de la empresa, ¿no? Una empresa, empezando por las ventas, pues tiene que tener un departamento comercial y un departamento o departamento de ventas. La función comercial es súper importante en las empresas, ¿no? Presupuesto de flujo de efectivo. Bueno, pues ahí está el área de finanzas, ¿no? El área financiera, el área de tesorería, la dirección de finanzas. Ahí hay una segunda área. El presupuesto de producción, bueno, pues cualquier empresa de cualquier tipo tiene personas que se encargan del producto, ya sea si es una empresa de servicios o si es una empresa de bienes, pues es propiamente el departamento, el área de producción, ¿no? Que serían como las fábricas, o si es una empresa de servicios, pues el equipo que se dedica al área de producto, ¿no? Que se puede englobar. Y bueno, pues el presupuesto de gastos, el área de tesorería, que también está abarcado, o el área de contraloría, ¿no? Puede ser el área de contabilidad, que normalmente no están en el mismo lugar, pero bueno, ahí vemos también el tema de las áreas funcionales de la empresa, ¿no? Y ahora sí, particularidades de cada elemento del presupuesto general de la empresa. Bueno, pues desde el punto de vista del presupuesto de ventas, lo primero que tengo que analizar es la proyección de la demanda o la demanda como tal, ¿no? La demanda está dada por el mercado, ¿no? El mercado, que es cuántos potenciales clientes están en el mercado dispuestos a pagar por mi producto. ¿Qué parte de esa demanda que no está cubierta o que está cubierta ya y que pretendo entrar a competir, qué parte de esa demanda sí estoy cubriendo con mi producto? Es decir, hay un concepto que se llama satisfactores, ¿no? Es decir, mi producto, ¿qué nivel de qué tipo de satisfactor es y hasta qué punto el mercado está dispuesto a pagar por él? El tema del crecimiento, es decir, qué crecimiento tiene tanto la demanda, pero también mi oferta, y el tema de los precios, ¿no? El tema de los precios, bueno, pues ese creo que siempre está dado por el mercado, pero aunque está dado por el mercado, lo primero que tengo que hacer es revisar mi estructura de costos, ¿no? Porque si yo no tengo la capacidad
de acuerdo con mi capacidad instalada de ofrecer ese precio, pues yo creo que desde ya no podría competir, ¿no? A menos que entre en un mercado subsidiado, pero pues no tiene mucho sentido económico, es decir, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la rentabilidad. Después, el presupuesto de gastos, y aquí les pongo que es fundamental ya que determina la magnitud de los otros elementos, y aquí es donde entra el punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser central, en conjunto con los demás, pero a partir del presupuesto de gastos puedo obtener lo que es el punto de equilibrio. Ahorita vamos a ver por qué. Para entender cómo debo mover mis demás presupuestos y podemos decir que el presupuesto de gastos va a ser la columna vertebral del presupuesto general de la empresa, porque a partir de ahí voy a determinar cuánto necesito vender, a qué precios, cuánto voy a producir, a qué costos y cómo voy a obtener ese dinero, ¿no? En el presupuesto de producción, bueno, pues también está en función principalmente de la capacidad instalada, que ya les venía explicando. La capacidad instalada, que reitero, pues es todos los activos, el espacio, la infraestructura, el equipo, el personal que tiene la empresa para atender esa producción, ¿no? Y, por supuesto, pues el tema de la demanda, ¿no? Si no hay demanda del producto, pues por más que se tenga la capacidad instalada, no se puede hacer mucho, ¿no? Muy bien. Y después tengo el presupuesto de flujo de efectivo, que tiene que ver con tres conceptos principales de las finanzas, que es el tema de la liquidez, el capital de trabajo y la solvencia. El capital de trabajo ya lo hemos tocado en otras sesiones, pero bueno, pues hablaremos hoy de lo que es el capital de trabajo. Es pues, digamos en términos sencillos, el dinero que tiene la empresa para cubrir sus necesidades de corto plazo, ¿no? Todo el capital, ¿no? La liquidez es cuánto activo circulante, y el activo circulante se dice que es circulante porque es de fácil convertibilidad, es decir, está pronto para que yo lo pueda utilizar. Esos activos convertibles, ¿qué tan líquidos son? Son líquidos en el momento en el que me permiten cubrir mis obligaciones, mis pasivos de corto plazo, es decir, el pago de la nómina, el pago de la renta, lo más de corto plazo, que puede ser lo menor a un año, los gastos corrientes, llamemos. Y la solvencia, muy parecido a la liquidez, también es la capacidad que tiene la empresa desde el activo, cuánto puede pagar de sus pasivos, pero no importa tanto si es de corto plazo. Simplemente pongamos un ejemplo. En el activo total, incluyendo maquinarias, pero pues están de acuerdo que si yo tengo un pasivo con un trabajador o con la planta de trabajadores, pues yo no les puedo decir no tengo para pagarles, pues si quieren llévense la máquina. No es muy común, ¿verdad? Sin embargo, la empresa es solvente. Puede no tener liquidez porque no tiene el dinero líquido para pagar en ese momento la nómina de un mes que está atrasada, pero es solvente. La empresa es solvente porque tiene activos que respaldan su deuda. Sin embargo, no tiene liquidez porque no pueden pagarlo en el corto plazo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Pues vender esa máquina, que normalmente va a tardar un proceso pues no sé, puede durar un año o más, para poder pagar esos pasivos. Estamos hablando ahorita de un ejemplo de nóminas, pero podría ser otro, ¿no? Entonces, estos tres elementos de liquidez, capital de trabajo y solvencia van a determinar el flujo de efectivo, ¿no? Y, bueno, pues yo agregaría uno que no está aquí, pero tiene que ver con el margen de utilidad, ¿no? Porque evidentemente el margen de utilidad, el margen de ganancia que tengo en cada producto o en cada servicio que yo voy vendiendo, es la parte del efectivo excedente que me queda después de cubrir todos los costos del producto, y ese excedente lo puedo meter a la revolvencia, a la liquidez, para cubrir las obligaciones o los gastos corrientes de la empresa, ¿no? Entonces yo agregaría aquí uno más, que sería como el margen de ganancia, ¿no? Básicamente esas son las particularidades de cada elemento. Punto de equilibrio operativo. El punto de equilibrio operativo o financiero es un indicador que se utiliza para medir el grado de apalancamiento operativo que tiene una empresa. Suena muy técnico, ¿no? Pero bueno, dice, su uso sirve para definir el nivel de producción o el nivel mínimo de ventas que necesita realizar una compañía para cubrir sus costos fijos. O sea, ya está más traducido. Es decir,
¿Cuánto de mi producto necesito vender? ¿Cuántos, llamémosle, si es una empresa de servicios o de bienes? Pongamos en este caso el ejemplo de una empresa que se dedica a hacer videos para otras personas, ¿no? Como una agencia de marketing, por ejemplo. Una agencia de marketing que vende comerciales de 2 minutos, ¿no? Yo creo que ahora menos, ¿no? De 1 minuto. Porque ahora los comerciales son demasiado express, justo porque el consumidor procesa demasiado rápido la información y quieren que vaya al grano, que sea atractivo, y bueno, esas cosas, ¿no? Hablemos de una empresa de marketing digital que se dedica a hacer comerciales de 1 minuto. Cada video lo colocan o lo venden en, no sé, a lo mejor 100,000 pesos, ¿no? 100,000 pesos y el costo, sus costos totales son de 1,000,000 de pesos al mes. Entonces lo que dice aquí es, su uso sirve para definir el nivel de producción o el nivel mínimo de ventas que necesita realizar una compañía para cubrir sus costos fijos. De modo tal que entonces en este ejemplo de la agencia de marketing que realiza comerciales y que cobra 100,000 pesos, pues tiene costos de 1,000,000 de pesos al mes. Por intuición podemos decir que entonces necesita realizar mínimo 10 comerciales al mes para cubrir sus costos, ¿no? Puesto que son 100,000 pesos. Sus costos totales son de 1,000,000, pero nos está faltando algo. Porque ahí lo estamos viendo desde un punto de vista de solo de ventas. Pero los costos variables no van incluidos, ¿no? Es decir, esos 100,000 pesos no son netos de ganancia. Tiene costos variables asociados, ¿no? Entonces, no son 10 videos los que tienen que hacer para cubrir sus costos fijos, ¿sale? Ahorita vamos a ver la fórmula, pero esa es la introducción al punto de equilibrio operativo, ¿no? ¿Cuánto necesito vender para cubrir los costos fijos de la compañía? Bueno, pues la fórmula para calcular el punto de equilibrio operativo es P, que significa punto de equilibrio, igual a CF, que son los costos fijos, entre el precio menos el costo variable unitario. Es decir, en este ejemplo, cada video, el precio unitario es de 100,000 pesos. Pero el costo variable, es decir, en cada costo tengo costos variables, que no son los fijos. Los costos variables solo ocurren si se vende un servicio. Si no vendo el servicio, los costos variables no se causan, no se tienen que realizar. Pongamos que el costo variable, en este caso, es la transportación del equipo y la renta del transporte, o llamémosle un flete, hacia las instalaciones del cliente para poder grabar el comercial. Esos costos que no son de nómina, o a lo mejor tengo contratados un camarógrafo que solo es variable para cuando tengo los videos. Entonces, esos costos, si yo no realizo ese servicio, ese producto, esos costos variables no se causan, de modo tal que esos no van incluidos dentro de los costos fijos, ¿no? Y si se dan cuenta, este factor inferior del denominador de esta fórmula, precio menos costo de ventas, ¿cómo le llamamos coloquialmente? Es lo que estoy ganando, ¿no? En cuánto lo vendo menos cuánto me cuesta. Eso es el margen de ganancia, ¿no? Entonces, está determinado por esa situación. Vamos a ver un ejemplo que preparamos para ustedes de una empresa de bienes que se llama Soccer S.A. y es, hablando del ejercicio anual, vamos a hablar de sus costos fijos. Sus costos fijos, este presupuesto está en dólares, ¿sale? De modo tal que los costos o gastos fijos ascienden a 284,500. Fíjense cómo no está incluido aquí el tema de lo que me cuesta el balón, porque ese costo es un costo variable. Entonces, esta es la parte del, digamos, del denominador de la fórmula, la parte superior, los 284,500. Luego tengo que esta empresa se dedica a vender los balones solo a través de comercio electrónico, ¿no? Entonces, precio en e-commerce es de $25. Hablemos de $25, que pueden ser 500 pesos. El costo variable está integrado por dos factores.
el costo de ventas, que es propiamente lo que me cuesta el balón o lo que le cuesta el balón a Soccer S.A. El costo de ventas es de 12 pesos por balón y la comisión que le cobra el comercio electrónico, la plataforma de comercio electrónico, es de $4, ¿no? Que más o menos es como un 15% sobre el precio, ¿no? Y es lo que les decía, si no se vende el producto, estos costos variables no se realizan, no se causan. Entonces tengo un costo variable total de $16 y tengo gastos fijos por 284,500. ¿Cuántos balones tengo? Haciendo la pregunta, ¿cuántos balones tengo que vender para cubrir estos costos fijos? Cálculo del punto de equilibrio operativo. Entonces tenemos que en la fórmula tengo costos fijos de 284,500. La parte de la P, que es el precio unitario, es de $25, menos los costos variables unitarios, que decimos que son de 16, $12 del balón y $4 de la comisión de la plataforma de comercio electrónico. De modo tal que tengo una ganancia o utilidad, un margen de $9 por balón. ¿Cuántos balones tengo que vender? Bueno, pues aquí el resultado de este cociente es de 31,611 balones. Imagínense. Entonces aquí, ahorita vamos a ver el ejemplo, pero aquí ya empiezo a ver cómo esta métrica lo podemos hacer con el tema de, ya lo hicimos con el tema de la agencia de marketing, ¿no? Que es el caso, el ejemplo para una empresa de servicios. Para una empresa de servicios decíamos, ¿no? Costos fijos, bueno, pues son de $1,000,000, entonces arriba ponemos $1,000,000. El costo del video, el precio del video al cliente es de $100,000, menos los costos variables unitarios. Es un video de 1 minuto. Costos variables unitarios es de, no sé, les decía, a lo mejor es de $50,000, ¿no? De modo tal que el margen solo va a ser de 50,000. Entonces, 1,000,000 entre 50,000 ya no nos dio 10 videos, nos va a dar 20. Y ahí cambia totalmente la perspectiva, porque los costos variables unitarios solo van asociados si se realiza la venta. ¿Y por qué se hace así? Bueno, pues porque partimos del hecho de que los costos fijos, se causan independientemente del nivel de ventas. Independientemente del nivel de ventas, yo tengo que pagar la bodega, la oficina, la nómina, la nómina, esta es la nómina básica, ¿no? Que es decir, los administrativos, los directores, los gerentes. Todos estos costos que ustedes ven aquí son los indispensables para que la empresa pueda operar. Sin esto, no hay empresa. Es por eso que no se meten los costos variables dentro del cálculo del punto de equilibrio operativo, porque los costos fijos se causan, esa es la razón principal, se causan independientemente de si hay operación, independientemente de si se vendieron 2 balones o 100,000 balones, esos costos operativos se van a estar causando, ¿sale? Entonces decíamos, en este cálculo, que ya hicimos, digamos, 2 ejemplos en esta sesión, uno para empresas de bienes y otro para empresas de servicios, ¿no? Vamos a reiterar entonces, elementos a considerar en función del punto de equilibrio. Ahora ya podemos verlo desde esta perspectiva, ¿no? Empieza a tener un poco más de sentido. Proyección de la demanda para parte del presupuesto de ventas. Imagínense la proyección de la demanda que tiene que tener esta empresa para saber que tiene que vender, solo para no perder dinero, 32,000 balones en un año. Eso nos daría, bueno, ahorita ya lo tengo preparado en el ejemplo, pero pues nos da una gran cantidad de balones que tengo que desplazar al mes, ¿no? Que tengo que vender. El crecimiento del mercado y los precios, ¿no? Cómo se van a ir moviendo durante ese tiempo. Y la parte del presupuesto de producción, tengo la capacidad instalada para producir esos 32,000. Y a lo mejor ustedes me podrían decir, sí, pero no todas las empresas que venden los bienes los producen. Sí, tienen razón. Sin embargo, en la parte de producción podríamos hablar entonces del área de importaciones, ¿no? O del área de gestión de proyectos, ¿no? Ok, nosotros no nos metemos en el rollo de producción, contratamos a un tercero que tercerizamos la producción, ¿no? Que nos fabrica los balones. Pues de todos modos es lo mismo, ¿no? Tenemos los suficientes proveedores para que nos fabriquen con la misma calidad esos balones, o si no lo voy a hacer, si los voy a importar de otro país, que está tan
Pues digo, las importaciones tienen toda la vida de la existencia de los seres humanos, ¿no? Por eso empezó el comercio, pero hoy en día está pues muy de moda, ¿no? Emprender con ese tipo de formas, importando productos, sobre todo de los países asiáticos que tienen costos, porque tienen economías de escala pues muy buenas que les permiten reducir los costos tan que aún agregándole los costos de importación, los costos aduanales al país al que llegan, siguen teniendo grandes márgenes para agregarle al precio final. Pero se tiene la infraestructura para importar esos productos, se tiene la rapidez para el resurtimiento. Todo eso se tiene que analizar en la parte de la producción, ¿no? No necesariamente la producción es porque es una fábrica, ¿no? Pero el área encargada de la gestión de ese proyecto tiene que revisar toda esa parte. Y lo más importante, de acuerdo con mis presupuestos, voy a tener la liquidez, voy a tener el capital de trabajo, voy a contar con la solvencia para cubrir todo este proyecto. Son grandes interrogantes que surgen, vean, a partir del punto de equilibrio, ¿no? Bueno, en esta lámina que les estamos mostrando, ahí tengo entonces el presupuesto anual de Soccer, que les digo, lo preparamos en función de ese cálculo del punto de equilibrio. Vean cómo en cada colorcito está, les digo, este es un presupuesto muy simple, ¿no? Pero creo que ejemplifica muy bien lo que estamos viendo en esta sesión. Normalmente estas pestañas, más bien estos presupuestos, el de flujo efectivo, el de ingresos, el de gastos, el de producción, están en una pestaña independiente. Es más, hay empresas que son tan grandes que cada archivo es un presupuesto de ingresos, otro es un presupuesto de gastos, otro es un presupuesto de flujo y otro es de producción, y son tantas pestañas dentro de cada una, porque imagínense, podemos hacerlo tan complejo como ustedes se imaginan: importaciones, tipos de cambio, componentes, operaciones en varias partes del mundo, ¿no? O sea, esto se puede hacer tan complejo, ¿no? Pero yo creo que entendiendo la base podemos a partir de lo fácil a lo difícil, ¿no? Entonces, para no complicarnos, vamos a empezar en la parte de abajo, que dice P producción, que es el presupuesto de producción. Vemos ahí cómo hay unas unidades mensuales. Esas unidades mensuales son las mínimas que tiene que fabricar esta empresa o tener listas en su inventario, ya para no tocar los temas de importaciones o de tercerización, de 2.634 unidades por mes, ¿no? Eso es lo mínimo que tiene que tener para llegar a los 32.611 balones que tiene que colocar al año, ¿no? De modo tal que, aquí puse un ejemplo, bueno, pues ¿cuántos operadores tiene que tener, no? 87 puse aquí, de modo tal que pueda fabricar con 30 trabajadores, 87 balones, con 87 trabajadores que puedan fabricar la cantidad diaria para llegar a la cuota mensual para producir esto. ¿Cuántas máquinas tengo que tener? Bueno, pues le puse que 12. Los hilos, no sé, 1,000. El PVC o el plástico que se utiliza, el látex que se utiliza para el balón, 5,000 toneladas. Bueno, pues esto ya va complicando el tema porque nos va a pegar a nivel en la estructura de costos, ¿no? Pero bueno, eso es, quedémonos en el renglón de unidades mensuales, ¿no? Para este ejemplo. Lo demás lo puse para ejemplificar. Unidades mensuales, 2.634, que se tienen que ir dando mes a mes. Y muy importante, este presupuesto está realizado con una perspectiva lineal, ¿no? Que ya les había yo comentado que esto, si lo graficamos, pues se va a ver horrible, porque pues va a verse como una línea recta, ¿no? Normalmente las realidades no son líneas rectas. Las realidades es que, bueno, pues es que vamos a empezar con 2 máquinas, en lo que llegan las 2 que nos está fabricando el proveedor, entonces de modo tal que voy incrementando la producción poco a poco, y pues eso va a ir complicando las situaciones, ¿no? Vamos entonces, ya que tengo la producción, ok, sí puedo lograr la producción de los 2.634. Ok, vamos al presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos, primer renglón, que está hasta arriba, unidades vendidas, pues los mismos 2.634, ¿no? 2.634, que a un precio unitario de $25 me va a dar ingresos totales de $65,000, 65,853. Esos van a ser los ingresos, ¿no? En un escenario perfecto, suponiendo que vendo los 2.634. Pero normalmente eso no se cumple, ¿no? ¿Por qué?
pues bueno, si ustedes van a cualquier supermercado pueden ver que los anaqueles están muchas veces con productos que ya tienen mucho tiempo, que no se están desplazando, que tienen muchos, a eso se le conoce como días de inventario, ¿no? Es decir, el tiempo que pasa el producto antes de ser vendido. Entonces eso va complicando las cosas. Pero suponiendo que los vendo todos, pues estoy presupuestando que voy a vender 65,853. Y luego el tema de los costos fijos. Ya decíamos que los costos, decíamos aquí que estos costos, lo que hice fue dividirlos entre 12 para dejarlos de forma lineal, ¿no? Renta de bodega 75, renta de oficinas 32, nómina 100, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Estos costos los dividimos entre 12 y los llevamos al presupuesto de gastos operativos, ¿no? Regresamos entonces. Y bueno, si lo ampliamos un poco, veamos cómo aquí ya tengo desglosado, ¿no? 23,708 que son mis costos fijos. Y luego tengo los costos variables. El costo del balón, que son, suponiendo que vendo las 2,634 piezas que tengo que colocar para llegar al punto de equilibrio, me va a causar un costo de los balones de 31,609 y comisiones de e-commerce por 10,536. De modo tal que si yo a los ingresos totales, insisto, suponiendo que se venden las 2,634 piezas, que son de 65,853, si yo le resto los costos fijos y los costos variables, en el renglón amarillo de utilidad bruta, en ese renglón de utilidad bruta me queda cero, porque ese es el punto, ¿no? El punto donde mis ingresos provenientes de las ventas, proveniendo perfectamente del margen de ganancia, me va a dar cero, ¿no? Donde no gano ni pierdo, donde cubro mis costos variables, cubro mis costos fijos. Pero bueno, realmente se pone compleja la cosa cuando vemos que, pues ok, esa es la cantidad mínima de piezas que yo tenía que vender, pero entonces tengo que poner a trabajar muchas áreas, ¿no? El área de producción, el área de finanzas, el área de marketing, ¿no? El área de nuevas alianzas comerciales para yo poder desplazar todo este inventario al mes, ¿no? Y poder llegar a mi meta anual, que ya quedamos, es de 32,000 balones, en términos cerrados, 32,000 balones al año, ¿no? Y ahora viene la parte más importante, porque si no se logra, aquí lo puse, en bancos, lo que quiero decir es que aquí en bancos, siempre tengo que tener yo esos 65,853 para poder cubrir tanto mis costos fijos como mis costos variables, ¿no? Porque además otra cosa, algo que una de las debilidades del presupuesto es que parte del hecho que los costos variables no se causan hasta que se vende. Y ciertamente la teoría contable y la parte fiscal, las disposiciones fiscales en muchos países, incluyendo a México, no permiten que se descuente el valor del inventario hasta que no se realice la venta. Pero, desde una perspectiva comercial para la empresa operativa, ¿cómo voy a vender algo que no tengo? No se puede. Tengo que tener el inventario disponible, ¿no? Para colocarlo. Entonces, sí se causa ese costo desde el punto de vista de flujo de efectivo, porque sí tengo que gastar para tener ese producto disponible, ¿no? Yo pongo en la línea amarilla que en los bancos siempre tengo que tener 65,853, pero parto del hecho de que solo vendo la mitad del inventario al mes, de la mitad del inventario que estoy colocando. Por eso le puse ventas 32,926. ¿Y qué voy a hacer con el otro efectivo? Porque lo tengo que gastar sí o sí, o sea, lo tengo que pagar. Entonces, puse que puedo obtener un créditos diversos de 15,000 pesos al mes, de $15,000, y los accionistas, los dueños van a tener que poner el resto, ¿no? Que en este caso va a ser 17,000. Y esa proporción, bueno, pues se va a ir moviendo, ¿no? En función de cómo se vaya dando las situaciones de la empresa. Puede ser que en algunos meses sí llegue, en algunos otros meses no llegue, pero tengo que tener mapeado, presupuestado, si los accionistas estarían en posibilidad de estar aportando esta cantidad de dinero mes a mes, o si tengo instituciones de financiamiento que me puedan estar proporcionando estos créditos, ¿no? A través de una línea de crédito revolvente, qué tasas de interés voy a tener, porque por supuesto me va a incrementar los costos fijos, ¿no? El costo de financiamiento fijo. Entonces vean cómo algo tan sencillo
ya se empieza a volver un poco más complejo, ¿no? Yo he visto presupuestos donde cada presupuesto de flujo de efectivo es un archivo completo con 1000 pestañas, lo mismo el de ingresos, lo mismo el de costos, lo mismo el de producción, ¿no? Tan complejo como ustedes lo quieran ver, pero para efectos de este ejemplo, el punto de equilibrio, que parte de los costos fijos, que en este caso la empresa del ejemplo, que es Soccer S.A., es de 284,500, con un costo, con un precio a la venta de su producto de $25, un costo variable de 16, 284,500, entre 9, nos da que tiene que vender 32,611 balones al año para cubrir sus costos fijos anuales, ¿no? Y bueno, por supuesto los variables, pero decíamos entonces que el presupuesto de gastos apoyados del punto de equilibrio operativo son herramientas fundamentales que se vuelven la columna vertebral del presupuesto. Y yo diría no solo del presupuesto, incluso del análisis financiero, ¿no? Del análisis de viabilidad, del estudio del plan de negocios para saber si el proyecto, en el caso de un negocio en marcha que quiere incursionar en un nuevo mercado, si desde el punto de equilibrio, hablando de la etapa de la planeación del presupuesto, se ve complejo los escenarios, pues ya desde ahí podemos descartar el proyecto, ¿no? Como ustedes en sus puestos, en sus empresas, como directores, como asesores financieros, pueden decirle a un amigo, ¿no? Oye, voy a poner un negocio. Pues ya primero analiza desde la perspectiva del punto de equilibrio tu negocio. Si no es muy viable desde ahí, pues ya ni gastes más, ¿no? O sea, por más que la economía se justifique, por más que todos los demás estudios, porque está el estudio legal, el estudio económico, todos los estudios que integran el plan de negocio, que lo vimos en la clase pasada, no vamos a llegar al punto de equilibrio. Se ve complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la demanda no es estable. A lo mejor regresamos al presupuesto. En este ejemplo, a lo mejor tengo meses que son más grandes las ventas que otros, ¿no? Por ejemplo, en este año va a haber el mundial, va a estar el mundial de fútbol, ¿no? Ok, bueno, pues en los meses, no sé en qué mes se hace, pero en los meses de agosto y septiembre va a estar el mundial y en esos meses voy a vender 3 veces las ventas normales de un mes. Bueno, pues esos meses me van a servir, pero los otros meses no voy a llegar ni a la mitad de las ventas, ¿no? Eso me lo va a dar, por supuesto, el estudio económico, ¿no? Lo que les decía hace 2 clases, el factor de la estacionalidad, ¿no? A lo mejor en época donde se regalan los juguetes de los niños, puede funcionar, hablando de este ejemplo, ¿no? Pero en otros mercados, pues hay estacionalidades donde el producto se vende más, o incluso en esas épocas hay mayor margen porque el mercado está dispuesto a pagar más por ello. Como por ejemplo en estos momentos, por ejemplo, en la época de Navidad, los regalos normalmente suben de precio, ¿no? Aunque ya sabemos que las empresas, bueno, pues nos venden diversas estrategias de mercadotecnia para creer que hay bajadas de precio, pero realmente no las hay. Y bueno, pues todo eso determinado desde el punto de vista del presupuesto, ¿no? El presupuesto general de la empresa, que está integrado por todo esto. Bueno, pues ¿cuáles son las características de los presupuestos? Ya que vimos como todo el contexto. Son integrales porque incluyen todos los gastos y todas las partidas que se tienen que hacer. Es fundamental, tienen que estar expresados en dinero y importante, que se hagan de forma dinámica y que se cuente con escenarios, ¿no? Lo que siempre decimos, el clásico escenario pesimista, optimista y conservador, ¿no? Para tener planes de acción en cada caso. Estrategias para realizar un presupuesto de forma eficiente. Bueno, pues en primer lugar, como les decía, plantear objetivos reales y alcanzables, ¿no? De acuerdo a mis estudios que tenga, qué es lo que sí puedo lograr, de acuerdo a mi capacidad instalada. Pues aquí está, mira. Analizar mi estructura de costos y determinar mi capacidad instalada. Mi capacidad instalada, ya decíamos, es cuánto puedo producir o si no produzco, cuánto puedo importar o cuánto puedo tercerizar. Lo importante es saber cuánto puedo tener de producto disponible listo para vender, ¿no? Definir tus márgenes de ganancia usando el punto de equilibrio. Ya vimos que es una de las herramientas fundamentales.
Y a partir del punto de equilibrio, prever diversos escenarios para plantear estrategias adecuadas, ¿no? Que me permitan ir, pues, tomando decisiones en el curso de la actividad de la empresa, ¿no? Y por último, conocer tu mercado y realizar un FODA del presupuesto, ¿no? Es decir, si los ingresos, ¿qué tan probable es que se cumplan desde una perspectiva matemática, ¿no? ¿Qué tan probable es? Yo normalmente, siempre que hago presupuestos, les agrego probabilidades del 70-30, 70-30, 50-30-20 y así, ¿no? Voy cambiando las probabilidades para saber, en el peor escenario, yo les diría, si en el peor escenario el proyecto es viable, pues pasa en cualquiera de los escenarios, ¿no? Muy bien, pues entonces, con esto terminamos la clase, pero adelante con la primera pregunta, por favor. La primera pregunta es, ¿cuáles son los elementos de un presupuesto? A ver si nos apoyan a contestar, por favor. La primera opción es la ganancia de la empresa y el punto de equilibrio. La segunda son los costos fijos y el punto de equilibrio. La tercera son ingresos, gastos, producción y flujo de efectivo. Y la tercera serían ingresos, gastos y la producción. Bueno, muy bien, pues la opción correcta es precisamente la opción número 3. Vamos a terminar esa pregunta. Son el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos, el presupuesto de producción y el presupuesto de flujo de efectivo. ¿Cuál es la fórmula del punto de equilibrio operativo? Los costos totales entre el margen neto, los costos fijos entre el precio unitario menos los costos variables unitarios, el costo variable menos el precio y el costo unitario más el margen de ganancia. ¿Cuál es la opción correcta? Bueno, pues la opción correcta es la opción número 2, los costos fijos entre el precio unitario menos los costos variables unitarios, ¿no? Los invitamos a que se registren en los próximos workshops organizados por Alquimia Pay, donde pueden aprender diversas estrategias de planeación financiera para la toma de decisiones de sus empresas, ¿no? O de los puestos en donde se desarrollen. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, pues a manera de resumen, en esta sesión revisamos lo que es el presupuesto, la herramienta del punto de equilibrio como como eje vertical de los presupuestos, como una determinante importante. Revisamos los aspectos más importantes a revisar en la creación del presupuesto, como son el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos, el presupuesto de flujo de efectivo y el presupuesto de producción, y qué variables internas y externas afectan este proceso de la creación del presupuesto, ¿no? También revisamos las etapas en la elaboración del presupuesto y, por último, señalamos algunas estrategias 5 para desarrollar de forma más eficiente los presupuestos en sus empresas. Si nadie tiene dudas, muchas gracias, Ligia. Gracias, Joana. Si nadie tiene más dudas, bueno, pues estamos aquí al pendiente para resolver todas sus preguntas, ¿sale? Yo les agradezco mucho que se hayan conectado y espero que les haya gustado esta clase.